Hola a todos, bienvenidos a esta escuela sabática. Llegamos a la lección 10 de nuestro folleto con un tema muy interesante, la Biblia como historia. Pero antes de introducirnos, no podemos comenzar sin antes pedir la bendición del cielo. Así que ahí donde estamos vamos a pedirle a Dios que bendiga esta escuela sabática y nos pueda ser Él el principal maestro. ¿Te parece? Oremos juntos. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias por un día más de vida. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos y gracias por esta escuela sabática. Te pedimos de que tú puedas ser el centro, puedas ser nuestro maestro y el Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones con el mensaje que vamos a ver hoy en tu palabra, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos y hermanas que está escuchando eh, o está haciendo este culto en casa, Señor. Cuídalos y protégelos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lección 10 de nuestra escuela sabática, la Biblia como historia. Y en esta semana, aparte de ver, ¿no?, evidencia arqueológica, evidencia histórica de que la historia de la Biblia es real, la Biblia presenta un enfoque muy interesante sobre la historia. Bien, muchos piensan o muchos creen o algunos creen que la historia es como cíclica, ¿no? Algo que algún momento tal vez comenzó y entonces se repite y se repite, tal vez de una forma diferente, pero se va repitiendo, ¿no? Tal vez la biología muestra, ¿no? Uno nace, crece, se reproduce y muere. Y entonces el linaje que sigue ahí hace lo mismo, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Y uno puede llegar a pensar, bueno, la historia personal es un círculo que nunca va a acabar. Y bueno, de hecho el hinduismo, el budismo que cree en la reencarnación, hasta llega a ver la historia como algo así, que da vueltas y vueltas y vueltas y, y es un enfoque totalmente diferente de la Biblia. Pero la Biblia muestra la historia de una forma lineal, ¿ok? Dios creó al mundo en determinado punto, se podría decir que ahí comenzó la historia, Dios creó la historia, y entonces la historia avanza y la Biblia también nos muestra que esto tiene, al menos la historia en el mundo, tiene un determinado fin. Muy bien. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Biblia presenta algo claro, que no solamente es Dios quien crea la historia, sino que Dios es quien interviene en la historia y Dios es quien personalmente actúa en esta historia. No, la Biblia, la historia bíblica no presenta, por así decirlo, no quiere defender la existencia de Dios porque ya presenta a Dios dentro de esta historia. Y lo más interesante de la historia bíblica es que esta historia que va avanzando, va avanzando, va avanzando, el único que puede, digamos, hacer, ¿viste? Cuando, no sé, ocurre un terremoto, están las líneas, ¿no? Y cuando hay un terremoto empieza a hacer la aguja mostrando que hubo una anomalía. Bueno, imagínate que la historia es algo así, que está todo, la historia está transcurriendo, perdón, está transcurriendo de una forma así, avanzando, 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 y cuando Dios irrumpe, ocurre esto. La aguja empieza a mostrar algo irregular. Y uno esto ve en la historia bíblica. Y esta semana no vamos a ver cómo se presentan estas anomalías en la historia bíblica. Bien, así que agárrate que ahora vamos a comenzar con este primer tema. Muy bien, me vestí para la ocasión porque vamos a hablar de la época dorada de Israel. David, el rey Salomón, la monarquía. Si nosotros tendríamos que estar ante un gobernante, nos vamos bien vestidos. Por eso cuando vamos a la iglesia vamos con la mejor ropa porque estamos en la casa del creador del universo. Pero ponte a pensar esto. ¿Qué pasaría si no existiese el rey David? ¿No? Hay muchos eruditos que dicen David no existió. Si nosotros llegásemos a creer en esto, significa que, bueno, su reinado no existió, su linaje no existió, Jesús no existió, el cristianismo no tiene razón de ser. La historia bíblica es una fantasía muy bien escrita, con mucha evidencia y muchos manuscritos que respaldan esa fantasía, ¿no? Nos damos cuenta también que la arqueología, las cosas que va dejando la arqueología también son cosas inventadas.
Entonces, esta frase que David no existió no tiene mucha relevancia, pero si tuviese relevancia se tendría que reescribir toda la historia israelita y también la historia cristiana. ¿Por qué David existió? ¿No? Vamos a ver una de las evidencias que la lección nos va dejando, que se encuentra Primera de Samuel, capítulo 17, versículo, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Áseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Hace poco, la lección dice que hace poco se encontró un hallazgo arqueológico de, podemos decir, un almacén, una guarnición militar justamente en esta región, ¿no? Entre unas montañas se encontró este lugar, ¿no? Lo cual muestra que esto que nosotros acabamos de leer pasó. De hecho, cuando hicieron esos estudios que incluyen la química y todo eso, justamente muestra más o menos este periodo. Una pequeña huella, un pequeño detalle arqueológico que nos muestra esta parte de la historia. Obviamente no se encontró ni la espada de Goliat, no se encontró la onda de David, pero se encontró un referente arqueológico que muestra que esto pasó. ¿Por qué no encontramos cosas más grandes? Pasa esto, que cuando los reinos venían a invadir, esto es decir, ¿no? Viene el rey David, rey Salomón, época dorada. Termina esta época dorada y entonces empiezan invasión una tras otra a la nación de Israel. De 12 tribus llegan a quedar menos de la mitad. O sea, imagínate cómo va. Y cuando alguien venía a invadir, no es, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Si hoy Argentina va e invade Brasil, no es que va a limpiar Brasil y sobre Brasil reconstruye ciudades, sino sobre lo que ya está invadido va a comenzar a poblar. Bueno, en el caso de la historia antigua, exactamente en el antiguo Cercano Oriente, cuando iban a invadir un lugar para mostrar de su supremacía, fundaban su ciudad, fundaban su reino sobre aquella ciudad o aquel reino invadido. Es decir, que muchas de las tribus, tal vez que estaban bien fortificadas, cuando fueron invadidos, fueron barridas y las ciudades fueron reconstruidas sobre eso. Entonces puede ser que no se halló. Y por eso la arqueología, cuando se hacen excavaciones, se trata de excavar más profundo para encontrar estos hallazgos que tal vez estaban mucho antes de lo que uno se creía que estuviera. Y pongámonos a pensar, ¿no? Grandes invasiones, la más grande de todas comenzó con Babilonia, que ahí prácticamente Israel ya dejó de existir como nación, ¿no? Se fueron llevados todos esclavos y entonces, bueno, volvieron, trataron de reconstruir y entonces vino el Imperio Romano y también destruyó bastante. Lo cual nos lleva a mostrar que la historia de Israel fue, digamos, desvaneciéndose hablando a partir de la arqueología. Y a pesar de esto, imagínate que quedaron muchas cosas. Bueno, cuando los arqueólogos empezaron, que estuvo de moda esto de la arqueología, la primera forma era, bueno, tú eras arqueólogo, llegabas a un lugar, encontrabas tal cosa, entonces, ¿qué hacías? Te lo llevabas a tu casa, a tu museo, lo estudiabas. Y muchas de estas cosas en el trayecto se rompieron, se perdieron, se quemaron, lo robaron. Entonces mucha evidencia, podríamos decir hasta bíblica, arqueológica de otros tipos, se perdió. Y esto no excluye a la arqueología bíblica, sino que debe haber muchas cosas que se perdieron en ese transcurso. Pero a partir más o menos del año 1960, si no me equivoco, comenzó un nuevo tipo de arqueología, que la lección lo menciona, que es Tel Dan, o la palabra tel. Esta palabra tel significa que vos, arqueólogo, llegabas a un lugar, encontrabas, por ejemplo, alguna columna, y entonces en vez de llevarte la columna o qué sé yo, los platos, las cosas que encontrabas ahí, excavabas y empezabas ahí a rearmar la historia de lo que había pasado. Eso es un tel. Y eso es lo que la lección nos va mostrando acerca
de una inscripción que se encontró hablando sobre el rey David, no específicamente sobre él, sino sobre los hijos del rey David. Y esto es algo, digamos, extra bíblico, ¿no? Porque está la arqueología estrictamente bíblica, por ejemplo, los rollos del mal muerto de Qumran son arqueología bíblica porque son netamente manuscritos de la Biblia. Pero cuando hablamos de arqueología bíblica, arqueología extra bíblica, es un tipo de arqueología que habla de la Biblia, pero que no es de la Biblia. Es decir, como inscripciones que estuvieron en naciones aledañas al reino de Israel. Por ejemplo, el reino de Asiria, si uno encuentra inscripciones ahí de los reyes de Israel, significa que son evidencias extra bíblicas, pero que hablan de la Biblia. Bien, y así uno encuentra muchas cosas. Yo me acuerdo cuando una vez estaba estudiando sobre el rey Josías y me pedían una evidencia extra bíblica que no marque, digamos, que esté dentro, ¿no?, de ese marco de arqueología bíblica. Encontré que había inscripciones de un invasor externo, digamos, poniendo así, un mercenario de la zona, que entonces iba y saqueaba. Y cuando encontraron cosas, ¿no?, de este mercenario, encontraron justamente cosas del reinado del rey Josías, cosas que hablaban del rey Josías, que estaba el nombre del rey Josías en estas cosas que habían encontrado. Eso es una, perdón que da tanta vuelta, esa es una evidencia extrabíblica, y así hay pequeños detalles que muestran que esta historia bíblica realmente pasó. Ahora, nosotros como cristianos, nuestra fe no debería estar fundada en estas evidencias. Nuestra fe debería estar fundada solamente en la palabra de Dios. Esa es nuestra mayor evidencia de que la historia bíblica y la historia de estos reyes sucedieron. Pero, ¿dónde entran estas pequeñas huellas arqueológicas que nos marcan la historia? Bueno, uno, nos ayudan a revalidar lo que nosotros ya creemos. Nos ayudan a mostrar de que la historia bíblica no es solamente algo que, digamos, algo que se nos ocurrió creer, se nos ocurrió tener convicción en ella, sino que esto que realmente creemos no es algo fantasioso, sino que es algo que realmente pasó, y hay otras evidencias aparte de mi fe que demuestran esto. No olvidemos, la mayor evidencia de la historia bíblica no la encontramos afuera, sino en la Biblia. Pero esas huellas arqueológicas nos ayudan a reafirmar o a ver de una forma externa aquello en lo cual nuestra fe cree completamente. Porque no olvidemos que el que inventó la historia y creó la historia es el mismo protagonista de este libro, Dios mismo. Dice algo interesante la lección, ¿no? Que la Biblia no muestra evidencia de la existencia de Dios, sino que muestra que Dios es parte de esta historia, ¿no? No es algo que está fuera de sí, sino que es algo que es parte de nosotros. Y bueno, vamos a ver más adelante en detalle esto. Pero que quede bien claro, ¿no? El rey David sí existió. Y aparte de la Biblia hay otras evidencias. Pero vamos adelante. Muy bien. Estoy vestido más casual porque llegamos a un punto de la historia de Israel que ya no es tan dorado, así que no me tengo que vestir con camisa, corbata y saco. Isaías, Sennacherib, Ezequías. ¿Qué tienen que ver estos personajes con esta parte de la historia y la arqueología? Bueno, vamos a ver lo que dice este registro que está en Isaías, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Este rey asirio dijo un día, bueno, voy a invadir a Israel. Sitió sus ciudades, fue destruyendo uno tras otra, hasta que llegó a Jerusalén. Y dice la Biblia, vamos a ver lo que dice, vamos un poquito más adelante, capítulo 37 de Isaías, y después vos podés leer todo el capítulo, capaz que ya lo leíste y viste, ¿no? Cómo el rey Ezequías oró, le pidió a Dios, rasgó sus vestiduras, imploraron a Dios para que Dios los ayude. Y vino el ángel de Jehová y eliminó a todos los soldados de Sennacherib. Pero vamos al capítulo 37 de Isaías y el versículo 37. No, 36.
Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. La arqueología de la extra bíblica encontró unas cosas, la lección habla sobre esto, que este rey, el rey Sennacherib, hacía inscripciones en las paredes y entonces como que contó, ¿no? Empezó a contar todas sus conquistas ahí en las paredes, pero cuando habló de Ezequías, es interesante lo que dice, ¿no? Y vos seguramente lo leíste en la lección. Hablando del judío Ezequías, eh, no destruí su ciudad, sino que lo acorralé como un pájaro en su ciudad. Esta pequeña inscripción sí muestra, ¿no? Podríamos decir que reafirma lo que la Biblia ya lo dijo, una evidencia extrabíblica arqueológica. Pero para no ir con lo mismo, ¿por qué tiene relevancia? Porque la lección muestra algo que podemos ir al día anterior, es evidencia arqueológica, otra evidencia arqueológica. ¿Cuál es la diferencia? Que acá pasó algo muy interesante en la historia. Este es un momento de la historia en donde no pasa linealmente, sino que acá es donde pasa esto. ¿Te acuerdas lo que dije al principio cuando Dios irrumpe? Esa anomalía. Bueno, Dios crea una anomalía en esta parte de la historia. Eh, ¿Te imaginas si el rey Ezequías no se hubiese arrepentido de corazón y hubiese hecho consagrar a todo el pueblo? ¿Lo que hubiese pasado? En vez de el judío Ezequías solamente lo encerré, hubiese dicho, bueno, Ezequías fue uno más que destruí de mi gran conquista. Y tal vez ni siquiera el rey estas cosas se hubiesen encontrado en Nínive, sino de otra forma. Pero esto es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se arrepiente, se consagra, se convierte a Dios. Cuando la historia está así transcurriendo y uno busca el rostro de Dios y busca que Dios lo escuche, pasa esto, pasa esta anomalía en favor de su pueblo, ¿no? Muy interesante porque esto lo registra la arqueología, es decir, la arqueología bíblica registra las anomalías que Dios hace en favor de su pueblo y lo muestran de una forma externa, ¿no? No presenta a Dios, no muestra a Dios, pero nosotros sí sabemos que Dios estuvo ahí, porque Dios es parte de esta historia. Dios es parte de esta historia de la redención. Sigamos adelante. Muy bien, llegamos a una época de la historia de Israel donde ya no es dorada, ni menos dorada, ni plateada, ni bronceada, no. Es una época de esclavos. Daniel, sus amigos son llevados a Babilonia como esclavos. Ahí Nabucodonosor dijo, bueno, estos que tienen pinta de ser buenos, los voy a hacer caldeos, van a creer en mis dioses, van a comer lo que yo como, van a pensar como lo que yo soy. Van a ser babilonios marca registrada. ¿Por qué es tan interesante, ¿no? La historia de Daniel? Primero que Daniel ya nos llama la atención. El libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, un libro profético y nos llama a buscar la historia de profecía. Y es un libro donde la historia universal y la profecía universal se encuentran, ¿no? Antes de Daniel podríamos decir que las profecías, ¿no? De Oseas, Joel, Amós, son profecías clásicas, ¿okay? Que tienen una relevancia en la zona, con aplicaciones teológicas para nosotros y para todos los tiempos, ¿no? Pero en la historia del libro de Daniel, la historia ya cobra un marco universal, ¿no? Hacia el mundo. Y Apocalipsis es como la segunda, donde también. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es tan importante? Te lo voy a mostrar, ¿no? Nosotros vimos que la arqueología va probando cosas de la Biblia, de la historia que está ocurriendo. Vimos hace un momento cómo Dios, cuando el pueblo, la nación se convierte, esta historia que va transcurriendo tiene una anomalía y sigue, ¿tá? Y en Daniel pasa algo muy interesante con la historia. Imaginemos esto, imagínate que Dios tiene una agenda, ¿ok? Tiene una agenda, y entonces cada página es un siglo y entonces Él va escribiendo lo que, o ya escribió lo que tiene que suceder
¿no? Cada año, cada siglo, cada día, ¿no? Acontecimientos importantes. Y en el siglo ahí, ponele, siglo V antes de Cristo, ahí tenía que ocurrir algo muy importante. Ahí tenía que Dios seguramente escribió, ¿no? Bueno, acá tengo que mostrar cómo va a ocurrir la historia de la humanidad imperio por imperio. Pero, digamos, esto estaba con Dios en el cielo. Pero acá en la tierra, un hombre o algunos hombres tenían que hacer que esta agenda tornase en realidad, se tornase en algo que sí tendría que pasar. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Si Daniel no hubiese propuesto en su corazón no contaminarse con todo lo que el rey le ofrecía, y esto implicaba su alimentación, implicaba su adoración, la agenda de Dios tal vez no hubiese ocurrido como está en la Biblia. Pero por esa decisión de este hombre y de sus amigos también que le siguieron, nosotros tenemos al libro de Daniel y tenemos a un Daniel que nos muestra la profecía de la historia que iba a venir por delante, ¿no? Muy interesante, nos muestra cómo Dios no solamente irrumpe, sino que Dios trabaja con la humanidad para que la humanidad sea parte de esas anomalías en la historia. Y con Daniel pasa algo muy interesante que no podemos pasar de largo. En Daniel nosotros podemos encontrar que su decisión, que podríamos decir, bueno, Daniel lo hizo de una forma personal, Daniel realizó su decisión pensando en él, ¿no? No pensando en lo que podría pasar, en lo que podría ganar, en lo que podría venir, no pensando en que iba a ser un profeta, sino que lo hizo por su relación con Dios. ¿Y esto qué pasó? Creó una eventualidad, unas consecuencias en la historia que hasta el día de hoy nosotros somos parte de esas consecuencias. Si Daniel no hubiese tomado esa decisión en aquel año, siglos antes de que Cristo venga, el Daniel ni siquiera sería un libro, no existiría, tal vez sería totalmente diferente, tal vez sería otro. Nosotros tal vez hubiésemos recibido el mensaje de otra forma. Entendemos cómo una simple decisión puede causar una eventualidad, ya sea de consecuencias positivas o negativas. Y esto no solamente se encuentra en la Biblia. Elena G. de White también nos muestra muchas de estas cosas. Por ejemplo, dice, en Deseo de todas las gentes, si el pueblo de Dios se hubiese mantenido firme, fiel, con ese amor que Dios quería que el pueblo tenía que tener, pero era súper orgulloso y no lo tuvo, dice que cuando Cristo vino, en vez de rechazarlo, en vez de negarlo, hubiese sido, digamos, podemos decir, cómplice de Cristo para mostrar que era el Salvador del mundo. Hubiese sido una historia totalmente diferente. La aceptación capaz hubiese sido totalmente diferente y la historia también hubiese sido totalmente diferente. ¿Entendemos? Lo mismo también Elena G. White escribe hablando sobre nuestra iglesia y dice que Cristo ya hubiese venido si nuestra iglesia no estuviese discutiendo entre ellas, murmurándose entre ellas, hablando de la época donde ella vivía, en el momento histórico en el que ella vivía. Entonces nos va mostrando que hay cosas que nuestras decisiones crean eventualidades, ya sean positivas o negativas, en la historia inmediata o futura. Y lo mismo pasa en el campo evangelístico. Tú puedes llegar a entregar un libro, un folleto, un estudio, una Biblia, y puede ser que no ves nada, ningún resultado, pero después, 20, 30, 50 años después, ves el resultado de ese folleto, ese libro, ese estudio bíblico entregado. Cómo las decisiones también hacen, ¿no?, un vaivén en esta historia de la vida cristiana. Ahora hablemos de un personaje, el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Al ver su atuendo ya sabemos quién es. Jesús, ¿no? Aquel que es el centro de nuestra historia y quien por el cual nosotros
nos movemos, somos nuestro creador. Jesús. Cualquier libro de historia con el que nosotros nos encontremos va a decir esto. Un antes de Cristo, después de Cristo. Años tantos antes de Cristo. Cristo es el centro de la historia. Y no solo lo dice la Biblia, sino que lo dicen, podemos decir, los libros de historia, ¿no? Cristo es el centro de la historia. Y no solamente hablando de historia, sino personalmente. Tú sabes que tu vida antes de Cristo era uno y después de conocer a Cristo es otro. Cada uno de nosotros podría decir mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo. Cristo es un símbolo de la historia, no solamente un símbolo, sino es el centro, la esencia de la historia misma de la redención. Porque sin Cristo, prácticamente la salvación, la fe cristiana, no tuviese razón de ser, ¿no? Creer lo que veíamos las semanas pasadas, ¿no? Hablando de la creación. Si Cristo no hubiese venido, la verdad que no, todo esto no tiene razón de ser. Pero Cristo se hizo hombre, se hizo como nosotros, vino y no solamente, digamos, que escribió la historia, inventó la historia, sino que vino a ser parte de esta historia. Y esta historia que uno cuando vemos, ¿no?, la caída del hombre, vemos, pucha, qué bajón esta historia, que el hombre cada vez se va cayendo, esa imagen de Dios se va distorsionando. Llegamos a Cristo y nos damos cuenta que esta historia es hermosa solamente porque Cristo la hace hermosa. Es hermosa porque Él la impregna de tanto amor, la llena de tanto amor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el resultado de leerla es que podamos amarle. El resultado es saber de que Él nos amó antes que todas las cosas. Pero yendo a la parte arqueológica, ¿no?, la historia extra bíblica, hay muchas evidencias que muestran justamente acerca de la existencia de Cristo. Por ejemplo, un hallazgo reciente, ¿no?, que habla la lección es que se encontró unas tumbas en Judea. Los israelitas tenían, digamos, una forma de, digamos, ¿no?, se moría alguien y la familia tenía como la tumba, ese pedazo de tierra comprada para que, qué sé yo, los hijos, los nietos fuesen enterrados en ese lugar, y era algo así tradicional. Y hoy a veces hay algo similar, ¿no? Me acuerdo cuando falleció mi abuela, mi tío compró, digamos, un pedazo para la familia. Y entonces ahí se iban enterrando, digamos, cada uno. Y bueno, llegó un punto en donde se encontró varios sarcófagos, digamos, varias tumbas, y entonces se encontraron el nombre de Caifás. Y entonces da podríamos decir, casualidad de que también es el mismo periodo en que Caifás existió, más o menos a la mitad del primer siglo, lo cual muestra una evidencia arqueológica de alguien que estuvo alrededor de la historia de Cristo. Otra de las evidencias que también se muestran es acerca de Pilato. Hay una inscripción, podemos decir una placa, que muestra que Pilato, y no solamente el nombre y apellido, Poncio Pilato estuvo como prefecto en Judea durante el reinado del emperador Tiberio. Una importante huella arqueológica que respalda esta historia en la cual nosotros creemos y sabemos que es verdad. No necesitamos todas estas evidencias, pero son evidencias reales. Y cabe destacar que además de estas evidencias, hay que tener mucho cuidado con evidencias que no son reales. Por ejemplo, yo escuché mucho que hay, por ejemplo, clavos de la cruz de Cristo, o pedazos de astillas de la cruz de Cristo, o, o el manto de Turín, el famoso manto de Turín. Y nos damos cuenta que estas cosas, en vez de ser hallazgos arqueológicos que no sabemos si es verdad o no, se han vuelto en cosas sagradas y hasta de adoración. Hay gente que en la Edad Media compraba estas cosas como diciendo, bueno, compro para tener un mejor lugar en el cielo. Y estas cosas se fueron vendiendo en la Edad Media, eh, podemos decir, por montón. Y hoy mismo, de alguna otra forma, también hay una forma, ¿no? No sé si escuchaste, se vende agua de, no sé, del río de Jordán que te da bendición. Son cosas que
digamos, hombres usaron estas cosas como para hacer negocio, pero está totalmente desviado de lo que la Biblia y su mensaje representa. Pero vamos a lo que realmente es verdad, ¿no? Hallazgos arqueológicos que son reales. Además de estos hallazgos, hablando de Caifás y de Poncio Pilato, hay hallazgos que hablan acerca de Jesús y de sus discípulos. Josefo, el historiador romano más famoso y más conocido, que no es cristiano, habla justamente acerca de Jesús, de que fue crucificado, que relata su historia y relata también que sus discípulos fueron perseguidos. Y no solamente él, también está Plinio el Joven y varios historiadores que no son cristianos hablando del cristianismo, que muestran esa historia bíblica del Nuevo Testamento, ¿no? Y si uno va más profundamente, digamos, va buscando la arqueología más, se encuentra con muchos más detalles que defienden lo que pasó en la época del Nuevo Testamento. La evidencia histórica es como que la podemos encontrar, pero nuestra evidencia de nuestra fe tiene que estar siempre en la Biblia, que es ahí donde nosotros encontramos a Cristo, que es ahí donde nosotros le dimos vida a Cristo en nuestro corazón. No podemos terminar este estudio sin ver cuál fue la esencia misma que marca toda la historia bíblica. Las semanas pasadas vimos el Génesis, parte 1, parte 2. Hoy vimos acerca de la historia bíblica, cómo la historia, ¿no? Dios empezó, transcurre, cuando su pueblo ora, se convierte, Dios irrumpe, digamos, hace una anomalía. Cuando uno toma decisiones es parte de los planes de Dios y todo va a llegar a un fin determinado que está todo en su palabra. Pero hay algo que invade toda la historia bíblica, algo que nosotros no podemos dejar desapercibido y no podemos no hablarlo. Vamos juntos a Hebreos 11, exactamente, la fe. Y vamos a leer, aquí están todos los campeones de la fe y bueno, toda la Biblia muestra, ¿no?, cómo la fe es parte de esta historia. Pero vamos a leer dos versículos. Hebreos 11, versículo 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. La fe es lo que hace la diferencia en esta historia. La fe es este elemento, este aspecto en que si vos lo tomas, si vos lo agarres, hace una diferencia y un cambio total en nuestra vida. Imagínate Rahab. Rahab era una mujer, podríamos decir, sin mucho futuro. Una mujer que no veía algo más allá de la vida que ella vivía. Pero cuando llegaron estos dos personajes, ella vio algo diferente. Y cuando escuchó lo que ellos hablaban, que hablaban de que ellos estaban con el Dios que creó los cielos y la tierra, ella tomó una decisión. Decidió por fe creer en lo que ellos decían. Y por fe, fíjate que su fe no va solamente en lo que ella piensa, no va solamente en lo que ella cree, sino que su fe va más allá, su fe va a la acción. Su fe hace que estos personajes no sean agarrados por los soldados de Jericó, sino que los esconde en su casa. Hace una acción. Y todos los campeones de la fe no están ahí solamente por creer, no están ahí solamente por pensar en que Dios existe. No olvidemos, hasta los demonios creen y tiemblan, pero estos son campeones de la fe porque aparte de creer, aparte de confiar, ellos hicieron algo. Ellos podríamos decir, materializaron la fe, hicieron que camine la fe en su vida. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es exactamente lo que Dios quiso que nosotros tengamos en nuestra vida al leer sus páginas sagradas. Que esa fe pueda seguir viva, que esa fe pueda seguir haciendo anomalías en esta historia. No solamente pensar, no solamente creer, sino hacer. Quiero terminar con una cita que me encantó, que se encuentra al final de la lección. Educación, página 173, dice así: la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres.
nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado de la cual el vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humano. Es la historia tal como está. La Biblia es imparcial, no te muestra solo lo bueno, te muestra absolutamente todo lo que pasó. Pero lo más hermoso es que esta historia se escribió con fe, esta historia se escribió con amor. Esta historia, el principal protagonista es Cristo. Y Él quiere que seas parte de esta historia de amor. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir comprendiendo el plan que tiene para nosotros. Nos vemos.